Hablar sobre el Evangelio que está en la Biblia como la única respuesta de Dios al ser humano. Vamos a leer entonces el Salmo 18, verso 30. Y dice de esta manera, lo voy a leer yo primero y después lo lee usted. El camino de Dios es perfecto. Todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Él es escudo para todos los que buscan su protección. Voy a contar a 3 y lo lee usted. 1, 2 y 3. Vamos a orar, Padre, bendecimos tu nombre. Te damos la gloria y la honra esta mañana, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe en esta mañana, Señor, para que podamos encontrar la vida que tú has dejado en tu palabra, Señor del cielo. Señor, podemos entender que tu camino es perfecto y que todas tus promesas son verdad, Señor, y que tú eres nuestro escudo, Padre, siempre que podamos confiar en el Evangelio que tú dejaste, Señor, en tu palabra. Señor, te agradecemos y te pedimos tu gracia, tu sabiduría, tu revelación y tu entendimiento, para que podamos, Señor, juntamente con todos nuestros hermanos, poder, Señor, cobrar vida a través de esta palabra que hemos leído, Señor, esta palabra que tú nos has dado, Señor del cielo. Por favor, Señor, que tu Santo Espíritu nos ayude a encontrar esa vida que está en ti, Señor, y que podamos darnos cuenta exactamente, Señor, que esta es la vida eterna que tú has dejado. Gracias, Padre. Permite que nuestros espíritus estén limpios, estén puros, Señor, estén preparados en este momento para poder recibir tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén, Señor, y amén. ¿Cuántos dicen amén? El camino de Dios es perfecto. ¿Cuántos creen eso? ¿Y quién es el camino de Dios? Es Cristo. No es otro camino. No es la moralidad. No es la ciencia. No es que yo sea una muy buena persona. No, es que solo hay un camino. Y el único camino es Cristo. Para poder llegar a Dios, yo tengo que volver a Cristo. Tengo que ir a Cristo. Por eso el salmista está diciendo que el camino de Dios es perfecto. No es que haya algo por medio del cual yo pueda llegar a Dios. Es que solo Cristo es el camino perfecto que me lleva a Dios. Pero también dice que todas las promesas del Señor son verdaderas. ¿Cuántos creen esto? Todas las promesas de Dios son verdaderas. Así que una de las promesas de Dios es que Cristo va a venir. Así que eso es verdad también. Demuestran ser verdadera. Cada promesa que Dios ha dejado en su palabra es verdad. No podemos equivocarnos. Esta es la palabra de Dios. Y entonces cada promesa, cada palabra, cada situación que Dios dejó en su palabra, en realidad es verdad. Este es el Evangelio. Por eso dice que Él sea Dios, Él sea Cristo, es escudo para todos los que buscan su protección. ¿Y cómo podemos estar protegidos con Dios? ¿Cómo podemos estar resguardados por Dios? Solamente a través de tener el Evangelio en nuestras vidas. No hay otra manera. No es que yo me aprenda un versículo y entonces ya tenga la protección de Dios. No es que yo repita un pasaje de la Biblia y entonces ya tengo la protección de Dios. No, es que la protección de Dios es el escudo de la fe. ¿Y cómo puedo tener fe si no tengo el Evangelio? Solamente a través del Evangelio es que Dios es escudo para mí. Oro para que usted pueda entender que el Evangelio de la Biblia es la única respuesta de Dios para su problema, para su vida, para su circunstancia, para su necesidad. No hay otra respuesta. Esta es la única respuesta de Dios para la vida del ser humano. ¿Cuál es el problema de todo el mundo entonces? Porque es que el ser humano necesita ser protegido. Porque es que Dios dice que toda su palabra es verdad. Porque es que Dios dejó un camino perfecto para que el ser humano pueda llegar a Dios. No es que sea algo a medias, no, es que solo hay un camino. Es el camino perfecto. Y ese camino perfecto es Cristo. Es que el problema del mundo entero es uno solo. No es que las personas tengan muchos problemas. Así hace pensar Satanás a la gente. Es que tengo muchos problemas. Pero en realidad la Biblia dice que el ser humano tiene un solo problema. ¿Y cuál es el problema de todo el mundo? Es que está separado de Dios. El ser humano está separado de Dios.
Y ese es el problema más grande que todas las personas tienen hasta el día de hoy. Esto no es algo nuevo, eso no es una nueva revelación, eso es lo que la Biblia siempre ha dicho. Es que hay un gran problema. El ser humano está separado de Dios. Incluso aquellos que vienen a los templos o aquellos que van a la iglesia están separados de Dios y luchan muy fuertemente. Ayer perdió su Chitepecas y algunos lloraban en la noche. De verdad, lloraban. Y yo miraba sus pensamientos y cada vez publicaban. Y lloraban. Y yo digo, ¿cómo pueden llorar por un partido? Y cuando oyen el mensaje del Evangelio no lloran. ¿Cómo es posible esto? O sea, yo no lo puedo entender. Yo fui futbolista. Y bueno, casi los entiendo. Pero de verdad me dieron lástima. Ellos necesitan el Evangelio, parece. Y algunos vienen a la iglesia. ¿Verdad? Creo que no vinieron hoy porque se desvelaron anoche. Pero en realidad es que el ser humano está separado de Dios y ese es el problema. Y entonces se enfoca en muchas otras cosas más. Es que perdió Sushi, entonces hay que esperar otra temporada más y hay que luchar más. Entonces se preocupan por tantas cosas, pero en realidad no se han dado cuenta de cuál es el problema más grande que tienen. El problema más grande del ser humano es que está separado de Dios. Lo bueno es que Dios también ya dio una respuesta a ese gran problema. Y no dio una respuesta pequeña, no, dio una gran respuesta. Dio una única respuesta. ¿Y cuál es la respuesta que Dios le ha dado al ser humano para poder superar este problema que tiene? Es el Evangelio de la Biblia. Es el Evangelio que está en toda la Biblia. Es la única respuesta que el ser humano necesita. Es la única manera en que el ser humano se puede volver a encontrar con Dios. Es que en realidad toda nuestra vida está escondida en Jesús como en Cristo. No hay otra opción. No hay otra alternativa. Si nosotros revisamos hoy el tiempo que estamos viviendo, nos vamos a encontrar que tiene tres características. Y la primera es que este tiempo es una era del sufrimiento. El mundo está sufriendo. Así que estamos viviendo en una era del sufrimiento. Una era donde las personas están sufriendo bastante. Y sufren por cualquier cosa. En realidad sufren por cualquier situación. Sufren por muchas circunstancias de la familia. O sufren por algo que les ha sucedido en la vida. Si revisamos entonces el mundo entero, no es que sea solo Guatemala. No es que sea solo México o Latinoamérica, no, es que todo el mundo entero está sufriendo por lo mismo. Y está sufriendo en este tiempo. El problema de las drogas, por ejemplo. El problema de las drogas hace que las personas sufran, pero también hace que sus familias sufran. Cuando hay un drogadicto en la familia entera sufre. Hay dolor en la familia, hay problemas, porque todos quisieran estar bien, pero hay alguien que no está bien. Hay alguien que está luchando contra el problema de las drogas. Hay alguien que está teniendo problemas. Entonces toda la familia se duele por eso. Cuando una persona tiene una enfermedad, cuando una persona tiene diabetes, el resto de la familia también sufre. Es que no es solo la persona que está afectada, es que toda la familia está sufriendo con ellos. Las respuestas son muchas, según el hombre, pero según la Biblia es una sola. ¿Cuál es el problema del sufrimiento? ¿Por qué ahora en esta era del sufrimiento en realidad las familias están siendo afectadas de esta manera? Incluso las enfermedades mentales están haciendo que las personas puedan sufrir sin encontrar una respuesta a todas las preguntas que su mente les está planteando todos los días. Y entonces se preguntan por qué esto, por qué aquello, por qué lo otro, por qué aquí, por qué allá, por qué sutano, por qué mengano. Y hay muchas preguntas en la vida del ser humano. Es que mentalmente el hombre y la mujer hoy están sufriendo. Es la era del sufrimiento. Estamos metidos en esta era del sufrimiento
y donde las personas hacen preguntas, pero no pueden encontrar una respuesta a cada una de esas preguntas. La familia es la que más sufre, porque no puede llegar a amarse genuinamente. Y aunque los esposos se esfuerzan, al final hay problemas en el matrimonio. Aunque los padres se esfuerzan, al final hay problemas con los hijos. Y aunque los hermanos se puedan esforzar mucho, al final hay problemas entre los hermanos. Es que la familia también está sufriendo hoy. Y aunque quieran amarse genuinamente, algo pasa y algo sucede y no les permite amarse como deben amarse. Las personas en realidad hoy, en esta era del sufrimiento, sufren del dolor del corazón. Hay mucha gente que llega a los templos heridos, llegan heridos en sus sentimientos, llegan heridos en sus emociones, llegan heridos en su alma. Hay gente que está hoy aquí mismo, que está herida por algo que le hicieron. Hay gente que puede estar molesta con alguien también. Hay gente que quisiera cambiar y no ha podido cambiar y se molesta incluso con ella misma. Es que el ser humano está sufriendo ahora del corazón. Hay tanto sufrimiento. Es la era del sufrimiento. Y es que todo esto es la realidad de la vida del ser humano. Las personas sufren de esta manera. En este tiempo hay guerras, hay países donde hay guerras. Hay lugares donde hay soledad. Hay personas donde lo único que hay dentro de su corazón es soledad. Y cuando vienen a la iglesia pues se sienten bien y comparten con alguien, pero cuando regresan a su casa lo que encuentran es soledad. Problemas, hay amarguras, hay dolor, hay resentimiento, hay abandono. Hay gente que se siente sola, que se siente abandonada. Hay dolor en el corazón del ser humano. Hay fracaso. Hay problemas económicos. Hay enfermedades que han venido. Hay preocupaciones que no se han resuelto en su vida. La gente vive hoy con mucha ansiedad. Vive de esta manera sin darse cuenta que les falta lo más grande. Que aunque puedan tener a su alrededor todo lo que quisieron tener en la vida, en realidad están muertos internamente. Están muertos en su interior. Todo esto es por una razón. Es que no han entendido el Evangelio. No han entendido qué significa que Jesús es el Cristo. Entonces, estamos en un tiempo donde una de las características es el sufrimiento, es el dolor. Por eso puedo decir que estamos en una era del sufrimiento. Pero ojalá fuera solo eso. No es solo eso. Si vemos también, hoy estamos viviendo en una cultura de la idolatría. Hay una cultura total para la idolatría. Es que el ser humano ha crecido científicamente. Y cuando crece científicamente el ser humano cree que se vuelve Dios. Y entonces se olvida del Dios verdadero. Y empieza a levantar una cultura. Así fue desde Génesis. Así fue desde Génesis. El hombre empezó a levantar una torre llamada de Babel. Era levantar una cultura alrededor de la torre. Hagámonos una torre, hagámonos un nombre, hagámonos una cultura. Así que el ser humano creó la cultura, pero la creó bajo la idolatría. Hoy no solamente en la era del sufrimiento, sino que también podemos ver en el mundo cómo el ser humano tiene una cultura, y es la cultura de la idolatría. ¿Y qué es la idolatría? Algunos piensan que idolatría es únicamente tener algo físico, algo material, algo a lo cual se puede adorar, pero no, hay una idolatría más grande, en la que está metida dentro del corazón del hombre. Esa es más fuerte todavía. El diccionario define la palabra idolatría diciendo que es cuando ponemos algo o alguien en primer lugar en nuestra vida
antes del Dios vivo y verdadero. Entonces, yo me he preguntado, después de leer esta definición, yo me pregunto, ¿qué tan idólatra soy todavía? ¿Qué tanta idolatría todavía hay en mi vida? No te lo pregunto a ti, me lo pregunto yo primero. ¿Será que hay idolatría todavía en mí? ¿Será que Dios en realidad ocupa el primer lugar en mi vida? ¿O sigo siendo un idólatra? Y entonces lloro, porque me doy cuenta que en realidad todavía hay idolatría en mi corazón. Y cada vez que estoy fuera, yo quiero verlos a ustedes. Y a veces me pregunto, ¿será que no son un ídolo para mí verles a ustedes? A veces quisiera olvidarme de todos ustedes. Pero cuando estoy fuera del país me acuerdo de cada uno. Y como ya sé que se sientan casi en el mismo lugar, entonces cuando estoy fuera me imagino verlos ahí sentados. Amén. Y entonces me pregunto, ¿será que esto no es idolatría? Tengo que revisar mi vida todos los días. Es que el ser humano que está separado de Dios no puede vivir con claridad el Evangelio. Y no puede ver con claridad el problema espiritual. El ser humano mira de manera nublada y no logra entender profundamente, no puede entender profundamente el problema que tiene. Por eso es que aunque va a la iglesia, aunque va al templo, aunque oye el mensaje, no pueden llegar a tener fe para creer a Dios. Y entonces viven atrapados por las corrientes de este mundo de maldad. Y quieren buscar a Dios, pero el mundo los atrae. Quieren buscar a Dios, pero el mundo los vuelve a jalar. Anhelan conocer más de Dios, pero el mundo los atrae y los confunde. Y entonces terminan cayendo en la idolatría. Y se forma una cultura para vivir de esa manera. Se vuelve una cultura de idolatría. Así está el mundo hoy. En Marcos capítulo 7. Versículos 7 y 8 dice de esta manera: su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Pudimos ver en México cómo la gente tiene tan arraigada la tradición. Yo me atrevería a decir que es más fuerte que aquí en Guatemala. Y la tradición en México es tan fuerte que ellos llegan a adorar a la muerte. Y se visten de muerte, se pintan de muerte. Y llevan ofrendas a la muerte. Y ellos creen que la muerte, pues esa es su amiga. Y tienen tan arraigada la tradición, es tan fuerte, que en realidad han invalidado la ley de Dios. Y solo algo puede cambiar eso. Solo el Evangelio puede producir una transformación en ese país y en el nuestro también. Pero hay una cultura de la idolatría. Esto es lo que está pasando en todo el mundo. Y si nosotros revisamos nuestros corazones, nos daremos cuenta que en nosotros también hay ídolos. El primer punto que yo encontré, que como el ídolo más grande de las familias en Guatemala, son los hijos. ¿Verdad? Y nuestros hijos se vuelven ídolos. Y quisiéramos que nuestros ídolos caminaran todo bien. Y resulta que los ídolos empiezan a fallar en un momento. Y entonces uno dice, mi ídolo está fallando. ¿Qué pasa con mi ídolo? Y nuestros hijos se vuelven nuestros ídolos. Pero también fallan, fracasan. Y entonces queremos cuidar a nuestros idolitos. Y que nuestros idolitos no les pase nada. ¿Verdad? Y hay padres que se postran ante ellos. Y los hijos son malcriados, y bien malcriados. Y los padres sin hijos. Y se vuelven tan obedientes a sus ídolos. Es que así es esta cultura de la idolatría. Cuando perdemos a Dios
Y Dios no es el primer lugar. No podemos ni siquiera educar a nuestros hijos. Ni siquiera los podemos instruir. Ellos nos van a mandar. Y ese es el problema de hoy. En la cultura de la idolatría, los padres están tan idolatrando a sus hijos tanto que en realidad se han olvidado de formarlos. De la idolatría en medio de esa era del sufrimiento. El ser humano está sufriendo, pero no quiere a Dios, quiere otras cosas, ama otras cosas, ama más a esas cosas que a Dios mismo. La cultura de la idolatría en medio de la era del sufrimiento. Pero yo dije que eran 3 cosas las que hoy están pasando en el mundo. Así que el sufrimiento es una, la idolatría es otra, y voy a la tercera. Solo quiero ahondar un poco más en esto de la idolatría. ¿Cómo es esto de la idolatría? ¿Cómo es que esta cultura de idolatría hoy se está metiendo a la gente? Por ejemplo, el consumismo sin control. La gente vive de esa manera porque quiere más. Incluso en la iglesia cantan, dame más y más y más y más de ti. Bueno, aquí creo que ya no, ¿verdad? Aquí los hermanos como que les ha ido entrando un poco el evangelio. Así que ya no cantaron esas canciones. Pero en las iglesias usted va y la gente quiere más y más y más y más. Y eso habla del consumismo sin control. O sea, la gente consume de manera descontrolada. Es porque esta cultura de la idolatría está metida. Incluso en la iglesia hay predicadores de fama que son idolatrados por sus seguidores. Y los idolatra, y el pastor se vuelve el ídolo, el apóstol se vuelve el ídolo, el nombre de la denominación se vuelve el ídolo. Y entonces están fracasando porque en lugar de poner su mirada en la cruz de Cristo, la están poniendo en un hombre. Hay idolatría. Aquí hay hermanos que no vienen cuando yo no estoy. Pero me imagino que están aquí hoy, ¿verdad? Porque supieron que yo estaba. Perdonen, eso es idolatría. Usted tiene que venir a recibir la palabra, esté aquí quien esté. Es que Jesús es el Cristo. Y aquí se va a predicar que Jesús es el Cristo. Así que esté yo o no esté yo, usted debe venir a recibir la palabra de Dios, porque la palabra es vida. No es el predicador. Claro que los predicadores van a tratar de esforzarse para predicar como yo predico, pero nunca van a poder gritar como yo grito. Así que no se preocupen, nunca van a ser iguales que yo. No venga a buscar quién me va a sustituir. No, venga a buscar al Cristo. Amén. Entonces en esta era del sufrimiento y una cultura de idolatría en medio de la vida del ser humano, la gente vive de esa manera. Han hecho ídolos incluso dentro de la iglesia. Es terrible esto que está pasando. Los ídolos de la adoración o del entretenimiento a través de la música son otro ejemplo. Hay cantantes muy famosos y entonces los defienden, son ídolos de la gente. Es que a mí me gusta tal porque sus canciones son, hasta los estudian. Es que él siempre canta de esto y los conocen muy bien, pero no conocen la palabra, pero conocen bien al cantante. Y nunca le pueden explicar a usted el versículo de la Biblia que aprendieron el domingo, pero sí le pueden explicar cómo es el enfoque de la canción del cantante. Entonces es así la iglesia de hoy. Hay una autogratificación y un entretenimiento. No hay una verdadera adoración. No estamos adorando realmente como tenemos que adorar. Eso es lo que está sucediendo dentro de la iglesia. Otra evidencia de esa cultura de idolatría es la prosperidad personal. Hay creyentes cuyo motivo principal es usar su fe para influenciar a Dios, para exigirle a Dios, para pedirle a Dios, para reclamarle a Dios, para protestarle a Dios. Hasta carteles creo que hacen a veces. Y yo ya te pacté, así que te toca a ti. Y le dicen a Dios.
¿verdad? Así está el cristiano hoy. Así está la gente hoy. Es que yo ya te di, ahora me tienes que dar. Yo ya hice, entonces me tienes que hacer. Si yo lo hice, tú tienes que hacer. Creen que Dios es un intercambio. Eso no es el evangelio, hermanos. ¿O acaso Dios no te ha dado vida? ¿O acaso Dios no te da bendición? ¿Acaso no te ha dado ver todo? ¿O acaso lo que tú le das es porque es para que te dé más? No. Dios no es tu trabajador. Dios no es tu siervo. Dios es Señor. Él es dueño de todo. Amén. Estos mensajes no se predican en muchos púlpitos porque la gente se va. Y los predicadores quieren que la gente no se vaya porque son su ídolo. Y parece que su ídolo, cada vez que baja la manija, suelta la plata. Entonces los predicadores no quieren que la gente se vaya. Pero en realidad hay una influencia del ídolo de la prosperidad personal que está metido incluso dentro de las iglesias. La gente cuando ora no ponen a Dios en primer lugar, ponen su necesidad. Y claro que hay que orar por las necesidades de uno, claro que sí, la Biblia lo dice. No es que ya no tengamos que orar, tenemos que orar, tenemos que estar delante de Dios, pero de la manera correcta. Hay otro ídolo que yo he encontrado en la iglesia. Es el ídolo de la autoministración. Nos autoministramos nosotros. Nos damos el culto nosotros antes que a Dios. ¿Verdad? Y entonces tenemos nuestras canciones favoritas. Y entonces tenemos el instrumental de esas canciones favoritas. Y cuando tenemos alguna carga en nuestra vida, lo que hacemos es poner el instrumental y nos ponemos a cantar. Y luego lloramos. Y esta sí me gusta. Esta sí me ministra. Esta sí me llena. A tus pies. Esa sí me toca. Tócame, Señor. Y nos autoministramos. Ya no necesitamos que alguien nos escuche, ya hay autoministración. Pero ¿será que eso es darle el culto a Dios? No, en realidad nos estamos dando el culto a nosotros mismos. Y no es que esté malo que usted oiga sus canciones. No, tampoco estoy diciendo eso, no se vaya al otro extremo por defenderse. Escuche la palabra y revise su vida de fe. Solamente eso haga. Muchos predicadores de la iglesia de hoy predican y promueven un culto del yo. Y cada vez yo veo cómo el evangelio se va desviando. Y no se está predicando el evangelio de la Biblia. Se predican muchas cosas, pero no el evangelio de la Biblia. Se predica del ministro, se predica de la vida del ministro, se predica de la vida de la oveja, se predica de todo, pero menos del evangelio. Esto es lo que se está oyendo hoy en la mayoría de los púlpitos. La mayor parte de las predicaciones son de autorrealización, de autocumplimiento, de terapia para levantar la autoestima, de cómo levantar el yo que tengo dentro, cómo volverme un legendario, cómo ser vencedor, cómo ser un buen líder. Y todo eso está metido dentro de la iglesia, pero se ha olvidado la iglesia del verdadero evangelio. ¿Y cuál es el verdadero evangelio? Es la obra de Jesús como el Cristo en la cruz del Calvario. Pero no hablan de eso. Hablan de todo un poco, pero no de esta obra. Muchos utilizan a Dios solo cuando lo necesitan. Hoy voy a ir a la iglesia porque tengo necesidad. Y cuando no tiene necesidad. Hoy sí voy a ir a la iglesia porque tengo un problema. Y cuando no tienes problemas.
O sea, solo usamos a Dios cuando tenemos una gran necesidad. Otros más vienen a la iglesia para sentir. Voy a sentir la presencia de Dios. Pero no quieren conocer ni amar la palabra de Dios. Entonces podemos sentir, podemos percibir con nuestras emociones y sentimientos, pero en realidad desconocemos qué significa el Evangelio, que Jesús es el Cristo. Así que aquí en esta iglesia no venimos para sentirnos bien. Cada vez que tengamos que predicar el Evangelio, usted tal vez se va a sentir mal. Y ese es el objetivo. Que usted se sienta mal delante de Dios. Y que se dé cuenta que usted necesita a Dios. No me diga que no lo necesita. No me diga que ya lo tiene todo. Usted necesita el Evangelio en su vida. Igual que yo. Todos lo necesitamos. Todos los días. Así que por eso venimos a la iglesia, para darnos cuenta de nuestra condición, para darnos cuenta de nuestra necesidad, para darnos cuenta de qué tan pecadores somos cada uno de nosotros. Para eso venimos a la iglesia, no para sentirnos bien. Entonces voy al tercer punto. No solamente es una era de sufrimiento, no solamente hay una cultura de idolatría, sino que hay una era de maldición. El mundo hoy está viviendo una era de la maldición. Hay maldición sobre toda la tierra. Es que la ira de Dios vino sobre el ser humano, que quedó separado de Dios. Hay una era de maldición en toda la creación. Las personas viven sometidas a la maldición, porque se encuentran separadas de Dios. Y esto empezó desde Génesis capítulo 3, y usted lo puede revisar ahí. Estas personas en realidad viven como aquel cojo frente a la puerta, la hermosa. Viven ahí pidiendo limosna, y viven pidiendo limosna siempre. Pero no se han dado cuenta que lo que necesitan es encontrarse con Dios. Muchos creyentes hoy viven de esa manera y viven durante toda su vida de esa manera. Nunca han podido entrar en realidad a encontrarse con Dios como el cojo. Nunca han podido volver a Dios, aunque vienen a la iglesia, aunque se bautizaron, aunque dicen que son cristianos, no se han encontrado con Dios. Y entonces siguen bajo la maldición. Proverbios 26:2 dice que así como el gorrión que vaga, o como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca viene sin causa. Es que la maldición llega a la vida de las personas cuando están separadas de Dios. Y esta es la causa por la cual Satanás puede controlar una vida si no somos libres de la maldición. Usted lo puede ver en la Biblia. Cada vez que el pueblo de Dios, que es Israel, se apartaba de Dios, le venía la maldición. Y cada vez que ellos se olvidaban de Dios, venía la maldición. Israel es el pueblo de Dios que representa a la iglesia también. Y podemos darnos cuenta cómo Israel se separaba de Dios. Y cuando eso pasaba, no le quedaba otra alternativa que vivir bajo la maldición. Incluso pueblos más pequeños venían y los derrotaban, y los saqueaban, y les robaban todo, se robaban toda su comida, todo su alimento, todo, se lo llevaban todo. ¿Y por qué le pasaba esto al pueblo de Dios? Muy sencillo, es que quedaban separados de Dios, quedaban bajo la maldición. El libro de Jueces 6, del 1 al 6, nos narra cómo bajo el imperio de los madianitas, Israel era saqueado, y venían los madianitas de noche y le robaban todo lo que ellos habían producido, y se llevaban todo, y los hacían meterse incluso en cuevas y esconderse. ¿Por qué el pueblo de Dios tenía que estar encuevado? ¿Por qué el pueblo de Dios debía estar escondido? ¿Por qué la iglesia de Dios no se puede levantar? ¿Por qué la iglesia de Dios hoy está pasando todo esto? ¿Por qué? Aunque va a la iglesia, aunque recibe la palabra, aunque oye el mensaje, ¿por qué la iglesia está escondida hoy? ¿Por qué se metieron a las cuevas?
¿Por qué tienen miedo de salir al mundo? ¿Por qué? Porque Israel vivía así. Es que estaban separados de Dios. La era de la maldición. La iglesia de hoy se encerró. Esa es la era de la maldición. Entonces, Dios levantó la iglesia primitiva. Y podemos ver cómo Cristo empezó esta iglesia. Y esta iglesia primitiva llegó a entender estos tres problemas. Esa iglesia primitiva llegó a entender que era una era del sufrimiento, que había idolatría y que aparte de eso estaba la maldición. Y entonces ellos profundizaron en este mensaje. La iglesia primitiva llegó a conocer la respuesta de Dios. ¿Qué fue lo que hizo la iglesia primitiva en el libro de los Hechos? Si usted mira, todo el libro de los Hechos narra cómo Dios respaldaba a esta iglesia primitiva. ¿Y qué tenían? No eran millonarios, no tenían ni congregaciones grandes, no eran gente prominente, no era gente tan estudiada, no era gente tan preparada, no era gente que fuera tan influyente como muchos hoy. No, esta iglesia tenía tres cosas únicamente. Ellos habían creído que Jesús es el Cristo. Y entonces decidieron esperar la promesa del Espíritu Santo. Y tercero, dieron su vida para declararle al mundo que Jesús era Cristo. Este era el mensaje de la iglesia primitiva, no era otro. Los apóstoles se dedicaron a la oración y a la palabra. Solo a dos cosas. No se dedicaron a muchas cosas, a la oración y a la palabra. A la oración y a la palabra. Ese era el ministerio apostólico. La oración y la palabra. ¿Y qué oraban? Que el Señor viniera, que el Señor regresara, que se hiciera la evangelización mundial. ¿Y qué predicaban? ¿Qué palabra usaban? Que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Cristo. Esto predicó Pedro, esto predicó Juan, esto predicó Pablo, esto predicaron todos los apóstoles. No había otro mensaje. Hoy hay muchos mensajes. Entonces la iglesia primitiva del aposento alto de Marcos tenía la verdad de que Jesús es el Cristo. Y oraron para esperar el cumplimiento de la llegada del Espíritu Santo. Y entonces fue derramado en Hechos 2 el Espíritu Santo. Y llegaron a creer diciendo que el reino de los cielos está ahora aquí con nosotros. Está dentro de nosotros. Somos ciudadanos del cielo. Entonces fueron a dar a conocer este reino de los cielos. Pedro, lleno del Espíritu Santo, embriagado del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Pedro en Hechos 2:36 se para y dice: sepa ciertísimamente pues toda la casa de Israel que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Lleno del Espíritu Santo, Pedro está confesando que este Jesús que murió en el madero, Dios lo ha levantado como Señor y como Cristo. Amén. No hubo otro mensaje. Entonces toda la iglesia primitiva predicaba esto. Hechos 5:42 dice que todos los días, por el templo y por las casas, no cesaban de predicar una sola cosa. Léanlo en su Biblia, búsquenlo en su Biblia y demuéstrenme que no dice así. Dice que predicaban una sola cosa todos los días, en el templo y en las casas. ¿Qué se predicaba? Que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías. Dígame si no lo dice ahí en su Biblia. Es que eso es lo que dice la Biblia. Pero la iglesia de hoy no quiere eso. Jesús es el Cristo. Él es el Evangelio. Por eso es que la iglesia primitiva llegó a entender que el sufrimiento terminaba si podían aferrarse a la fe de creer que Jesús es el Cristo. La iglesia primitiva llegó a entender que la idolatría se desvanecía si Jesús era el Cristo en su vida. La iglesia primitiva llegó a entender que la maldición se quitaba cuando se aferraban a este pacto, que Jesús es el Cristo. Entonces se resolvía el problema de la maldición y ya no estaban separados de Dios. Ahora estaban con Dios
ya no eran malditos, ahora eran benditos. Esto era lo que la iglesia primitiva había entendido. Ahora somos bienaventurados, ahora somos benditos, ya no estamos separados de Dios. Es que ya se resolvió el problema de la maldición. Y aunque estamos en la era de la maldición, de verdad la maldición ya no nos puede destruir. Esto es lo que la iglesia había entendido. También entendieron que se resolvía el problema de la idolatría y que Satanás ya no los iba a controlar, que no iban a haber más ídolos. Es que solo Dios es el único Dios. Y entonces se iba a resolver el problema de la idolatría. Y si se resolvía el problema de la idolatría, entonces Dios iba a gobernar sus vidas. Ya no Satanás, ya no los ídolos, ya no los hijos, ya no esto, ya no lo otro, sino que ahora era Dios en primer lugar. La iglesia primitiva llegó a entender que se resolvía el problema de la idolatría a través del evangelio que está en la Biblia. Tercero, también entendieron que se resuelve el problema del sufrimiento. Se resuelve el problema del sufrimiento porque el pecado se resolvía. Y entonces, aun cuando estaban en la era del sufrimiento, ellos ya no tenían que sufrir, porque Cristo lo había hecho todo en la cruz del Calvario. Entonces, este es el evangelio. Y es el pacto para la iglesia de hoy. Yo siempre me he preguntado por qué Dios dejó a la iglesia sobre la tierra. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Es dar a conocer este mensaje de Jesús como el Cristo, porque solo en Él se resuelven todos los problemas de la vida de hoy y también se resuelve el problema de la eternidad. Es que Jesús es el Cristo y esto es lo que el mundo hoy necesita. No necesita otra cosa más. En Mateo 16, verso 15 al 17 dice que esta es una revelación que viene del Padre Celestial. Creer que Jesús es el Cristo es una revelación. Es por gracia de Dios que operando en nosotros nos permite creer esta verdad. Por eso decimos que el milagro más grande que puede suceder en una vida es que podamos llegar a conocer que Jesús es el Cristo. Porque si lo llegamos a creer, lo llegamos a conocer, lo llegamos a entender, se nos va aclarando todo el panorama. Y entonces la venda de los ojos empieza a caer. Es que todo está terminado, todo está hecho. En medio de la era del dolor, en medio de la era del sufrimiento, hay una respuesta. En medio de la era de la maldición, hay una respuesta. En medio de la idolatría, hay una respuesta. ¿Y cuál es esa respuesta? Jesús, el Cristo, para tu vida. No es otra respuesta. No es una doctrina, no es una denominación, no es una iglesia, no es un pastor, no es un apóstol, no es una autoridad. No, es el evangelio. Porque las cosas creadas van a pasar, pero su palabra no pasará. Así que debemos aferrarnos a ese pacto que nos han dado. ¿Y cuál es el pacto? Es la evangelización mundial, es dar a conocer este mensaje a donde quiera que vayamos, que podamos dar a conocer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, el evangelio de la Biblia es la única respuesta de Dios al problema del mundo. Concluyo leyendo 2 Timoteo capítulo 2, versículo 11 y 12. 2 Timoteo 2, 11 y 12 dice: fiel es esta palabra. Pablo está hablando a su hijo Timoteo y le ha dado el evangelio y le ha hablado del evangelio. Y Pablo le dice a Timoteo: fiel es esta palabra. Esto que te he dado es fiel. Por eso en el versículo del Salmo 18:30 dice que todas sus promesas son verdaderas y su camino es perfecto, y que Él es escudo a aquellos que se refugian en Él. Y Pablo dice: fiel es esta palabra. Esta palabra es verdadera. Este es el evangelio. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Y si perseveramos, también reinaremos con Él. Pero si lo negamos, Él también nos negará. Jesús es el Cristo. Por favor, no lo niegues. Es que Jesús es el Cristo. Oro para que de verdad
te sea revelado el Evangelio de la Biblia. Porque si lo llegas a tener como una revelación, tu vida va a cambiar y tu dolor se va a terminar. El sufrimiento, la maldición y la idolatría se terminan solo con el Evangelio. Amén. Y el Evangelio de Jesús como Cristo. Padre, te damos gracias esta mañana, porque nos has dado el Evangelio, Señor, que es lo más grande. Y cada vez, Señor, que podemos revisar tu palabra, podemos encontrar que el camino que dejaste es perfecto, que no hay sombra de variación en él, Señor, porque el camino no es algo humano, sino que es tu Hijo, Cristo, que vino a esa cruz, Señor, y murió por nosotros, pero que hoy está sentado a tu diestra. Él es el camino perfecto. Gracias porque nos podemos dar cuenta, Señor, que tus promesas son verdaderas. Y que cada vez, Señor, que vemos nuestra vida, podemos encontrarnos con la esperanza de tu promesa. Padre, te damos gracias esta mañana, porque sabemos que tú eres nuestro escudo, si tan solamente podemos creer que Jesús es el Cristo. Así que hoy, Señor, te queremos pedir que nos dé la fe necesaria para no negarte, que nos dé la fe necesaria para poder proclamar al mundo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que no nos arrepintamos de esto, sino que firme, Señor, en esta fe podamos ir, Señor, preparando tu retorno y verlo con nuestros ojos. Padre, ayúdanos a cada uno de nosotros para tener la fe correcta, Señor. No la fe para resolver ese problema pequeño que tenemos, porque ese problema, Señor, ya tiene una respuesta delante de ti. El problema más grande es que no podamos creer que Jesús sea el Cristo. Señor, ayúdanos para tener esa fe correcta, para que podamos, Señor, vencer el mundo, como dice tu palabra. Danos tu fe, Señor, la fe que viene de ti, que eres el autor y el consumador de esta fe. Oro, Señor, por la vida de tu pueblo, e invoco tu nombre sobre ellos, Señor, a través de la oración sacerdotal que dice: que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová levante su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová alce su mirada sobre tu cabeza y te dé su bienestar, su shalom, todos los días de tu vida sobre la faz de la tierra, porque con esta oración será invocado el nombre de Jehová sobre su pueblo y serán bendecidos. Padre, gracias. Oramos todo en el nombre poderoso de Jesús, el Cristo tuyo. Amén, Señor, y amén.